Para Maquiavelo, el temor es el principal fundamento del poder, pero de todo tipo de poder, no solamente del poder político, o de la autoridad en general, en todos los órdenes de la vida. Ciertamente es triste, pero es así. La gente tiene miedo al castigo y entonces cambia de comportamiento. Si no tiene miedo a un castigo, pues siguen haciendo lo que les da la gana. Es así de triste la realidad. Y eso lo sabía muy bien Maquiavelo porque era un gran observador de las conductas humanas, de los pensamientos humanos, de los engaños, de las traiciones que había, porque él era embajador de Florencia en distintos estados de Europa, y él observaba pues muchas traiciones, muchos engaños, muchísimas mentiras bueno, por supuesto, actitudes de avaricia, de poder excesivo, incluso crímenes, envenenamientos, etcétera, etcétera. Y hablaba con conocimiento de causa. Los hombres, dice Maquiavelo, vacilan menos en hacer daño a quien se hace amar que a quien se hace temer. Una gran verdad que aparece publicada en forma de libro en El Príncipe, esta gran obra de Maquiavelo, que ha sido tan leída y tan comentada a lo largo de la historia. Efectivamente, por lo tanto, el fundamento del poder es el temor. Y en las relaciones con las personas, como lo que impera es la maldad, el egoísmo excesivo, etcétera, pues todos esos defectos que tienen prácticamente la mayor parte de las personas, pues afloran continuamente y por lo tanto es mejor hacerse temer en muchos aspectos de la vida ante situaciones complejas. Por eso él recomienda a los gobernantes que, pues si no se hacen amar, por lo menos que se hagan temer para que obedezcan los súbditos, los ciudadanos. En este sentido, él es un gran conocedor de la psicología humana y eso se refleja en El Príncipe y en otras obras. Maquiavelo y la maldad humana. Realmente está convencido Nicolás Maquiavelo de que en el fondo del alma humana o de la mente humana existe la maldad, en el sentido de que se percibe en muchas personas, diríamos que en la mayoría, diría yo, y en general en la naturaleza humana interna, ese egoísmo excesivo que al final se traduce pues, en actitudes malvadas, esa actitud de interés personal en todo lo que se hace. En definitiva, es una lucha de todos contra todos, lo que decía también otro pensador posterior al propio Maquiavelo, como era Thomas Hobbes, este pensador británico, que decía que el hombre es un lobo para el hombre, y bueno, efectivamente, en eso está totalmente de acuerdo también Maquiavelo. Por supuesto, otros grandes filósofos como Kant también hablaban de la naturaleza humana en el sentido de que era malvada, diríamos por nacimiento. Luego la cultura mejora esa situación. Maquiavelo y la práctica política real. Realmente Nicolás Maquiavelo, como fue embajador de Florencia y tenía pues misiones como embajador, pues estaba al tanto de todas las intrigas palaciegas, de pues diríamos de las conversaciones que había, a veces secretas, para declarar una guerra o para hacer pues alguna intriga en la corte, etcétera. En definitiva, sabía muchos secretos de Estado y también intentaba resolver los problemas políticos a favor, por supuesto, de la ciudad de Florencia y en ese sentido pues tuvo una labor como diplomático realmente extraordinaria. Todas esas experiencias, hasta caer en desgracia, pues las escribió, las trasladó también a sus libros y a su correspondencia también, por supuesto, y en definitiva sus observaciones, sus análisis sobre la política, sobre cómo funciona, son realmente extraordinariamente interesantes. El realismo político de Maquiavelo es algo incuestionable y es uno de los pensadores que ha tenido más influencia a lo largo de la historia del pensamiento político, especialmente a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, podríamos decir, y todavía sigue siendo estudiado pues en historia de en la filosofía, por ejemplo, que se enseña en la enseñanza media, en los institutos, colegios, etcétera, y por supuesto también a nivel universitario en la carrera de filosofía. Es un pensador político de primer nivel, conocía muy bien la psicología humana, la naturaleza humana, y a lo largo de sus obras, de sus libros, pues describe también cómo era el mundo antiguo a nivel político y diferencia muy claramente entre ética y política, y considera que la política es una cosa diferente a la ética. A nivel particular, las personas pueden tener desarrollos éticos, comportamientos éticos, pero los gobernantes deben dejar a un lado la ética
para gobernar mejor, según él. La razón de Estado en Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo fue un gran pensador político florentino que vivió a caballo entre el siglo XV, finales del XV aproximadamente, y primer tercio del siglo XVI, y que era embajador de Florencia. Florencia era una especie de ciudad-estado en la península itálica, y realmente antepuso a nivel político los intereses del Estado, la razón de Estado, a la moral o la ética, porque consideraba que el fin político justifica los medios y que el soberano, aunque él era partidario de una república, pues el rey o el príncipe debía gobernar con mano de hierro para mantenerse en el poder, que era su fin fundamental, y sobre todo pues establece también las bases del realismo político posterior y también de su tiempo, porque consideraba que la maldad humana está presente en la política y por lo tanto el gobernante debe ser muy duro en ese sentido.